¿Qué tal, amigos del canal Tenis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal de YouTube. Hoy me vuelve a acompañar desde Argentina nuestro compañero redactor Tomás Gómez. ¿Qué tal, Tomás? Hola Hugo, buenas para allá. Así es, vamos a estar un poquito analizando los torneos de esta semana, ¿no? Grandes torneos, realmente cuadros más que interesantes para ver buen tenis a lo largo de los próximos 7 días. Correcto, vuelven los torneos importantes. Tenemos el primer ATP 500 del año, en el que en principio iba a estar Rafa Nadal y finalmente no estará, pero que a pesar de ello tiene un cuadro importante. Hablaremos después también del de Buenos Aires, que es el otro torneo que se disputa en esa semana del 1 al 7 de marzo, pero vamos a empezar por ese de Rotterdam. Comentamos las cuatro llaves del cuadro y la primera nos deja ya bombazos, ¿no? Porque tenemos a Daniil Medvedev, tenemos a Ogier y a Nassim, ellos se enfrentarían en cuartos de final entre ellos, pero tenemos ahí también a Borna Choric, a Demiñaur, a Nishikori, una llave increíble. Sí, sí, por supuesto, el primer preclasificado del torneo, Medvedev, que además tendrá el objetivo principal de que sabe que si llega a la final va a ser el nuevo número 2 del mundo y además algo histórico que hace más de 15 años que no sucede, que por fuera de Djokovic, Nadal, Federer y Murray, un jugador ingresa entre los dos mejores jugadores del planeta. Y allí también, sí, por supuesto, aparece Borna Choric, que en general en indoor ha tenido buenos resultados, puede tener puede traer alguna complicación para el ruso. Y Auger Aliassime también terminó la temporada 2020 jugando bien sobre esa superficie, en esas características. Así que no sé si la va a tener tan fácil Medvedev para superar esta llave. Si te Sí, parece, difícil, ya pasamos difícil, para... sí, sí. Dale, dale. No, digo, difícil debut además para Medvedev, ¿no? Que abrir con Lajovic, que es un jugador que además lo hemos visto recientemente manejarse bien en pista dura, puede ser bastante complicado para el ruso y te dejo ya introducir la siguiente llave. Sí, pasamos a la llave que jugará justamente, que se enfrentará con la que lidera Daniil Medvedev en semifinales. Y allí tenemos uno de los wildcards que otorgó la organización del ATP de Rotterdam, liderado Alexander Zverev, número 3 como preclasificado del torneo. Realmente viene jugando bien, en Australia mostró buen tenis. Y hay que ver cómo se adapta al juego de indoor en Rotterdam. Tendrá un partido trampa en primera ronda ante Alexander Bublik, el kazajo que siempre trae complicaciones. Allí también tenemos a Roberto Bautista, que viene también de una gran semana en Montpellier y que va a tener un debut contra un compatriota como Alejandro Davidovich. También aparecen nombres como Pelka, Tommy Paul, que siempre con su potencia pueden traer peligro. Y por ejemplo, el cual y Marton Fucsovics, un jugador que sabe lo que es ganar partidos complicados y ante rivales realmente de peligro. Sí, sí, la parte alta de este cuadro, la verdad es que es increíble y esa segunda llave con ese estelar Zverev Bublik en primera ronda, que probablemente sea bueno, un partido más a tener en cuenta en esa primera ronda y luego ese Bautista Davidovich también, ¿no? Roberto Bautista que ha recuperado sensaciones en Montpellier, ha llegado a la final después de empezar mal, se podría decir, en la gira australiana y que tiene un debut bastante complicado para seguir avanzando en Rotterdam, pero bueno, veremos a ver si es capaz de solventarlo. Luego quizá se le complicaría algo la segunda ronda, pero quizá menos que la primera ante Opelka, un jugador procedente de la previa. Y esos cuartos de final proyectados con Alexander Zverev que también parecen bastante interesantes. Y luego ya pasamos a la parte baja del cuadro, que tiene también su aquel, porque está Andy Murray, que no es cabeza de serie, no juega con ranking protegido, y que se enfrentaría en segunda ronda a Andrei Rublev, que va a empezar contra un jugador de previa. Es verdad que Murray tiene que debutar contra Hase, que tampoco es fácil y ya juega en casa y ha hecho algún buen torneo ya en Rotterdam. Y por ahí también tenemos un Goffin, campeón en Montpellier, que Struff, que otro partidazo de primera ronda y el que gane de ahí probablemente con Hugo Humbert en segunda, ¿no? Increíble. Sí, así es. Y Hugo Humbert, que también tiene un debut contra Jeremy Jardí, que también en Australia jugó un buen tenis, ganó algunos partidos más que difíciles. Así que realmente una llave que tendrá de todo. Andy Murray, como bien decías, que fue campeón del torneo en 2009 en una de sus primeras participaciones. Y ahora habrá que ver también cómo se encuentra con su tenis. A ver si puede recuperar un poco de esas sensaciones que él siempre ha tenido y que de a poquito viene retomando
por ejemplo, yendo a jugar un Challenger en Italia. Y aquí, por supuesto, sí, aparece David Goffin como un gran candidato porque viene con gran ritmo de llegar a la final en Montpellier, pero Andrei Rublev, por supuesto, con su presente y cómo viene y cómo ha terminado la temporada 2020. Así que otra llave fuertísima, yo creo que de las más fuertes del torneo. Así que realmente habrá buenos partidos en esta primera ronda, por lo menos de esta llave. Así es, y queda ya la última en un cuadro que hay que decir que en el que solo hay dos españoles que juegan entre ellos en la primera ronda y que no hay ningún latino porque están todos en Buenos Aires. Ahora comentaremos eso. Y ya para cerrar este Exacto. cuadro, la última llave nos deja otro estelar, Babrinka Kachanov en primera ronda. Es cierto que ninguno de ellos pasa por su mejor momento, pero puede ser un partido bastante bonito. El que gane de ahí podría ir con Basilashvili, que tampoco está en un gran momento, o un jugador de previa, así que quizá tendrían por ahí la segunda ronda más fácil para meterse en cuartos de final, contra un Stefanos Tsitsipas, que tiene un debut a priori cómodo contra Egor Gerasimov, y una segunda ronda que podría ser bastante complicada también con Hubert Hurkacz. Sí, sí, así es, realmente también. La verdad que un cuadro completamente difícil, con muchos nombres fuertes, que tranquilamente cualquiera podría ser candidato a por lo menos alcanzar unas semifinales, una final. Algunos nombres que inclusive por ahí no son preclasificados o no vienen de la mejor manera y aún así en estas características de la superficie realmente podrían tener una buena semana. Yo creo que en esta llave, Tsitsipas, si continúa con esa confianza que tuvo sobre todo en Australia, puede llegar lejos en el torneo. Y como bien decías, Babrinka Kachanov, realmente un partido impresionante para la primera ronda, que como, también, como bien decías, no llegan de la mejor manera los dos, no tuvieron un gran paso por Australia, pero sin embargo se asegura un gran partido para comenzar el torneo neerlandés. Pues sí, así es, brutal cuadro el que tenemos en Rotterdam, que por resumir un poco nos trae unos cuartos de final proyectados que serían Medvedev, Ogier Aliassime y Zverev Bautista en la parte alta, y en la parte baja Rublev Goffin y Tsitsipas Babrinka, y unos encuentros de primera ronda que, bueno, alguno es muy destacado, casi todos realmente, ¿no? Medvedev abre con Lajovic, Zverev Bublik, Aliassime Nishikori, ese Bautista Davidovich también brutal. Nada fácil el debut para Goffin contra Struff. Y sobre todo ese Babrinka Kachanov también, ¿no? Así que un cuadro completísimo. Y si no hay nada más, te dejo que empieces con el cuadro de la Argentina Open, otro torneo que tenéis ahí en casa vosotros. Así es, otro torneo en Argentina, realmente, como hemos visto esta semana en Córdoba, muy importante para el tenis argentino, para el tenis sudamericano en general, pero con casos como Juan Manuel Cerúndolo, como Facundo Bagnis, como Federico Coria, que quizás a lo largo del año tienen que pelear en circuitos Challenger, qualis de ATP, y en esta semana realmente han podido tener una buena semana, así que es importante los torneos de estas características en Sudamérica. Vamos a empezar con el cuadro del ATP de Buenos Aires. El primer sembrado aparece Diego Schwartzman, que viene con alguna molestia del torneo de Córdoba, así que habrá que ver cómo da su participación en Buenos Aires. La primera ronda no la va a jugar Schwartzman, va a empezar directamente desde los octavos de final y allí el rival podría ser el eslovaco Andrej Martin, que también en esta superficie puede ser un rival complicado, o con un jugador de la previa. Y allí también tenemos a Francis Tiafoe, que no jugó en Córdoba, que va a tener su debut en Argentina, nunca había venido él, que va a debutar justamente contra Facundo Bagnis en primera ronda. Allí también aparece Facundo Díaz Acosta, el último wildcard que entró a última hora, o también un jugador de la fase previa. Así que una primera parte, una primera llave que puede traer complicaciones para Schwartzman, sobre todo si no está bien desde lo físico, pero algunos nombres que pueden tener una buena semana también. Sí, y con tres sudamericanos en esa primera llave y otros tres en la segunda, porque tenemos otro interesante partido de primera ronda entre Del Bonis y Cerúndolo Juan Manuel, que va a llegar entra en el cuadro principal con Special Exempt por haber hecho la final en Córdoba. Y bueno, y el que gane de ahí tendría que enfrentarse a Laszlo Yere, que ya sabe lo que es hacerlo bien en tierras sudamericanas, que debuta también con Marco Cecchinato, ex semifinalista de Roland Garros. Y por la parte arriba arriba de esa llave tenemos a Miomir Kecmanovic, que si bien no es latino, está entrenado ahora mismo por David Nalbandian,
que también avanza directamente a la segunda ronda, donde espera a Roberto Carballés, primer español que encontramos en este cuadro, o Tiago Monteiro, no sé si único brasileño, creo que sí, único brasileño de este Sí. cuadro principal de Buenos Aires. Sí, sí, Thiago Monteiro, que además también viene trabajando con el Fabián Blenchino, un histórico entrenador argentino, y también como preparador físico también argentino. Sí, una parte del cuadro que también, como bien decías, Kekmanovic no tuvo un gran paso por Córdoba, no se sintió muy cómodo en la cancha, cometió muchos errores en su partido ante Juan Manuel Cerúndolo, pero realmente también, buenos jugadores, sobre todo en la superficie. Si bien no parece tan fuerte como la parte de arriba, que tiene a Tiafoe y a Schwarzman, también va a haber buenos partidos sin dudas en esta llave. Y si ya te parece, pasamos a la parte baja del cuadro, que tenemos al tercer sembrado, Benoit Per, que también comienza en los octavos de final. Allí en segunda ronda podría verse las caras otra vez contra Federico Coria, que lo ha enfrentado en dos oportunidades, una en Roland Garros pasado y la otra esta última semana en Córdoba, y allí las dos veces ganó el argentino. Y también aparece el español Pablo Andújar como sexto preclasificado, que tendrá un debut algo difícil ante Juan Ignacio Londero, el cordobés que no viene de la mejor manera, no ha encontrado, realmente no ha encontrado su tenis en esta temporada. Y por allí también tenemos un duelo 100% italiano entre Gianluca Maher y Salvatore Caruso. Sí, la verdad es que en el cuadro podemos ver que son todo terrícolas, ¿no? Se podría decir. Ha venido o han ido a Argentina muy pocos jugadores que no sean expertos en la superficie y la verdad es que eso pues nos hace pensar que vamos a tener un torneo bastante interesante de partidos largos, de partidos muy duros y bueno, aquí aparece también Pablo Andújar, que quizá tiene una buena oportunidad de hacerlo bien aquí en Buenos Aires, que abre con Londero, que es verdad que no está en su mejor momento. Podía tener a Mager en segunda ronda, Mager que también ha jugado bien en tierra batida, Caruso que podría complicarle también, pero quizás es una buena oportunidad para Pablo Andújar de meterse en los cuartos de final, donde chocaría, como has dicho, con Benoit Per o Fede Coria, que también tiene un cuadro interesante quizá para repetir semifinales, ¿no? No sería algo descabellado. Y si ya nos vamos a la parte baja de este cuadro de Buenos Aires, a la última llave de la parte baja, mejor dicho, tenemos un partido de primera ronda, para mi gusto, muy interesante. Albert Ramos, que está en la final de momento en Córdoba, va a enfrentarse al único wildcard no argentino del cuadro, Holger Rune, que es ese jugador que dice que puede batir el récord de Roland Garros de Rafa Nadal, que si no me equivoco es su debut en un cuadro principal ATP. Y bueno, y que nos deja una primera ronda bastante interesante en una llave en la que también está Cristian Garín. Podríamos tener un Ramos Garín en cuartos de final. Y otro argentino wildcard, Thiago Tirante. Sí, así es, como decías, ese partido entre Ramos y Rune. Rune habrá que ver, es el número uno junior actualmente, sin duda que el tenis no le falta. Claro que le falta la experiencia y entonces en un torneo de estas características, jugar contra Albert Ramos, que viene con la confianza en alza con esta última semana en Córdoba y además que es un especialista en este tipo de torneos, yo no sé si va a ser muy fácil el primer partido para Rune. Habrá que ver cómo se siente en las canchas del Buenos Aires Lawn Tennis. Y allí, como decías, aparece otro partido interesante, Dominic Koepfer, que también no tuvo un buen paso en Córdoba. Va a debutar contra Thiago Tirante, que es una de las grandes promesas que tiene el tenis argentino, un jugador muy potente. Ahí aparece también Joao Sousa, que lo mismo, al igual que Koepfer, se fueron muy rápido del torneo cordobés, a pesar de que llegaban con muchas expectativas. Y Cristian Garina habrá que ver cómo llega. Tuvo el tema del coronavirus positivo, no pudo tener mucho ritmo, no pudo jugar los torneos que esperaba después de Australia, así que habrá que ver si el año pasado ganó Córdoba, este año no pudo defender el no pudo jugarlo para defender el título, así que habrá que ver cómo se siente. Sin dudas que el tenis lo tiene también y podrá quizás hacer una buena performance en Buenos Aires. Lo necesita. Desde luego, tener un debut contra Joao Sousa no es lo más apetecible para por lo menos avanzar. Quizás sí se coge mucho ritmo, ¿no? Porque un jugador que da mucho ritmo, Joao. Pero bueno, esto es más o menos el cuadro de Buenos Aires. Quería comentar de ese Ramos Rune que hay un precedente que quizá favorece a Rune. Y es que, si no recuerdo mal, en Río, el año pasado, Carlos Alcaraz ganó su primer partido ATP Sí.
creo que Albert Ramos también. Sí, 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 Y es verdad. era su primer partido en un cuadro principal ATP, ¿no? Entonces quizá Holger Rune se puede fijar en Carlitos y bueno, dar la sorpresa a un Albert Ramos que va a llegar con muchas horas en las piernas a Buenos Aires. Después de un torneo largo, aparte de haber llegado lejos, ¿no? Sino de partidos muy largos en Córdoba y que, bueno, veremos cómo llega físicamente, sin duda quizá el partido más estelar de esa primera ronda en Buenos Aires. Y este es el cuadro, nos daría de cuartos potenciales Schwarzman Tiafoe y Kecmanovic Diere en la parte alta, y en la parte baja tendríamos un interesante Per Andújar y el mejor probablemente Garín Ramos. Y esto es todo, ¿no, Tomás? Sí, sí, así es. Simplemente para concluir, el tema de cómo se le viene negando el título en Buenos Aires a los argentinos. Ya en 2007 fue el último campeón local, que fue en su momento Juan Mónaco. Y Diego Schwartzman, que realmente no puede venir con buen ritmo, jugando bien al ATP de Buenos Aires. El año pasado también sufrió un desgarro en los cuartos de final del torneo de Buenos Aires contra Pablo Cuevas. Este año llega con una molestia de vuelta del torneo de Córdoba, así que habrá que ver cómo Diego puede jugar esta semana y quizás si hay alguna otra sorpresa, como es el caso de Cerúndolo esta semana, alguna otra sorpresa, algún argentino que pueda llegar lejos en el torneo de la capital argentina. A ver si Argentina consigue en un cuadro en el que de momento tienen ocho nacionales y más los que se puedan sumar de la quali, consiguen eso que se han quedado tan cerca de hacer en Córdoba, de tener 4 semifinalistas, ¿no? Exacto. Sin duda sería un hito para Argentina. Comentaremos lo que pasa en estos dos torneos, en Rotterdam y en Buenos Aires. Y aquí lo dejamos por ahora. Ya sabéis que aquí está el botón de suscribirse y la campanita para que no os perdáis ningún vídeo. Que estamos en canaltenis.com con toda la actualidad del tenis, no nos perdemos nada. Nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, estamos en todos lados. El mejor tenis está en Canal Tenis, como siempre. Adiós.